Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes y les envían muchos saludos los hermanos de Iglesia Antorcha, Guatemala. La verdad que estamos muy emocionados de saber que vamos a tener a Iglesia Estandarte allá en Guatemala en algunos días. Así que los hermanos están muy contentos. Quiero desde ya animarles, hermanos, y agradecerles su disposición de estar con nosotros allá. Y estamos muy alegres y animados. Así que va a ser un tiempo increíble que vamos a compartir con la palabra de Dios allá en Guatemala. Así que gracias al Señor nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra en esta mañana. Y quiero que con ayuda de Dios abramos la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y vamos a leer Habacuc 2:4 también. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ver Habacuc 2:4 y vamos a enfocarnos en la frase donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte las gracias en esta hermosa mañana que nos concedes de poder abrir tu santa palabra, Señor, y poder exponerla. Queremos rogarte en esta mañana que tu gracia sublime, Señor, sea con nosotros, dirigiéndonos, proveyéndonos las palabras correctas, dándonos el denuedo, Señor, para predicarla con valentía, con valor, porque no estamos capacitados, Señor, no estoy capacitado, Señor, para predicar tu palabra, no soy el mejor hombre para hacerlo, pero tú te glorificas, te has gozado en glorificarte en la debilidad de los hombres, Señor. Así que en esta mañana te ruego, Señor, que me dirijas y que te glorifiques, Señor, en tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay diferentes formas de predicar y de tener exposiciones de la palabra de Dios. Ya sea versículo por versículo, como por ejemplo lo que está haciendo nuestro hermano Manuel cada domingo, exponiendo en el libro de Jueces, versículo por versículo, expositivamente, o también temáticamente, que eso es la predicación que se enfoca y es basada en un tema específico. Hoy tenemos una predicación temática, y tenemos el tema del Evangelio y el alcance de su gracia. Y vamos a estudiar este tema de manera sistemática. Sistemática quiere decir que tiene la idea de estudiar cada una de sus partes del tema y ver cómo funcionan juntas. Y el Evangelio y el alcance de su gracia, queridos hermanos y amigos, es un buen tema para estudiar. ¿Y por qué es un buen tema para estudiar? Bueno, la iglesia hoy en día se ha vuelto cada vez más superficial. Dice John MacArthur, con líderes espirituales que no tienen base teológica para definir las doctrinas bíblicamente y con profundidad. Y sus preocupaciones son el no ofender a nadie en la congregación y hacer que la iglesia sea una iglesia divertida y entretenida. Y esto los ha llevado no solamente a predicar un evangelio diluido que no salva a nadie, pero también la decadencia no ha quedado solamente en los púlpitos, sino que hoy en día en el mundo evangélico hay una oleada que enseña la teoría de que no es necesario llevar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Ya que hay personas que se están salvando sin el evangelio, dicen estas personas. Y esta se llama la teoría natural. Y esta teoría natural es la que tiene la noción de que las personas pueden conocer y llegar a tener una relación con Dios por medio de sus obras, de su razón y su propio conocimiento, y con su propio deseo de obedecer a Dios, la voluntad de Dios.
Y es por eso que este tema es de sumamente importancia, de vital importancia para estos días. Vamos a dividir el tema en 4 partes. Cada uno de ustedes tiene un bosquejo. En el bosquejo van a ver 4 partes. La primera parte es ¿qué es el Evangelio? La segunda parte, el alcance del Evangelio. La tercera parte, la necesidad del Evangelio. Y la cuarta parte, la obra del Espíritu Santo en el Evangelio. ¿Ok? Por ayuda del Señor vamos a comenzar con nuestro primer punto. Y eso es, vamos a definir qué es el Evangelio. Pero para definir qué es el Evangelio, vamos a hablar primero qué no es el Evangelio. Es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué no es el Evangelio? Y dice Sugel Michelin, el Evangelio no es ese tipo de terapia religiosa que pretende ayudar a los demás llamándolos a sentirse mejor consigo mismo. De hecho, podemos decir, dice Sugel, que el llamado al Evangelio pretende decir completamente todo lo contrario. Tampoco es un mensaje meramente acerca del amor de Dios, aunque el amor de Dios está en el centro del mismo mensaje del Evangelio. Tampoco es un mensaje que se limita a decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tampoco es un mensaje que promete prosperidad y sanidad en este mundo caído. Tampoco no es un mensaje que llama a las personas a aceptar las 4 leyes evangélicas que andan recorriendo toda Latinoamérica. Y cada una de estas ideas definitivamente, querido amigo, hermano, no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dejando claro que no es el Evangelio, vamos a definir qué es el Evangelio. El Evangelio es la mejor y la más extraordinaria noticia que un hombre puede escuchar jamás. Pero comienza con la peor y más terrible de todas las noticias. Que todos nosotros nacemos en rebeldía y en pecado. Y eso nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto todos nosotros somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios en el infierno. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Amigo, este es el miserable salario que el hombre recibirá por su vida de pecado, la muerte. Y la muerte no solamente se refiere a la muerte física, sino a la separación eterna del hombre con Dios en un lugar de tormento por toda la eternidad. Y es aquí donde entra en juego el mensaje del Evangelio. Porque ese Dios que es perfectamente santo, ese Dios que es perfectamente justo, ese Dios que es perfectamente santo, 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 que no puede pasar por alto los pecados absolutamente de nadie, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara por nuestros pecados. Y así que Él tomara nuestro lugar, el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestros asquerosos pecados, fueron sobre la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como Cristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad. Tomó para sí semejanza humana. Y sabemos claramente que las Escrituras dicen que Él vivió una vida perfecta, desde la cuna hasta su muerte. Y no solamente dice eso, sino que testificó el Evangelio. Y también sabemos por medio de las Escrituras que su justicia quedó plenamente satisfecha cuando Dios le resucitó de los muertos, al tercer día, un día como hoy. Esa es la garantía del Evangelio, que el Señor Jesucristo ha resucitado y hoy vive en una vida indestructible. Y esa es la gran esperanza del cristiano. Así que, hermanos, de ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. No fue que Dios hizo una amnistía universal. No, Dios no puede hacer eso. Imposible. Dios tenía que castigar el pecado
Y cada uno de nuestros pecados no quedaron impunes. Cada uno de nuestros miserables pecados, nuestro Dios castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra de redención que ahora el Evangelio anuncia que hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que pone su confianza en Él, para todo aquel que se arrepiente. Y es así que este es el contenido de lo que anuncia el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Después de hacer esta definición que es el Evangelio, vamos a empezar con el segundo punto, el alcance del Evangelio. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la inauguración? ¿Cuándo fue el inicio del mensaje del Evangelio? ¿Cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que se salven las personas de las montañas, de los mayas que vivieron prehistóricamente? ¿Cómo es que las personas se salvan? ¿Cuál es el alcance del Evangelio y de su gracia? ¿Okay? Para eso quiero que vayamos a Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso, muy especial, ya que aquí revela el comienzo de todo. Y cuando digo comienzo de todo, es el comienzo de la creación de toda la galaxia, la creación de todo el universo, de la tierra y de cada una de las cosas que nosotros conocemos. Pero también es el comienzo del hombre y del pecado en la humanidad. Y los capítulos 2 y versículos 3 podemos considerarlos como básicos para el entendimiento de estos dos temas, del mundo y de la redención. En Génesis 3:15, quiero que hagamos un contexto de todo el capítulo. Podemos ver cómo Satanás engañó en el capítulo 3. Empieza como Satanás engañó al hombre, haciéndolo caer en pecado, el cual consistió en la transgresión de la ley escrita en su corazón y el mandato específico de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como consecuencia, siendo a partir de este momento Adán y todos los descendientes de Adán pecadores. Y es aquí donde Dios dicta sentencia, queridos amigos, a Satanás bajo el disfraz de la serpiente, sentenciándolo y degradándolo y maldiciéndolo por Dios, detestado, aborrecido por toda la humanidad, pero también a ser destruido y arruinado al final por el gran Redentor. El texto que acabamos de ver, esta es la explicación. Hay una promesa bondadosa sobre Cristo como libertador del hombre caído, del poder del pecado y del poder de Satanás. Hermanos, es aquí donde encontramos en este texto la aurora, el día, la aurora del día del Evangelio. Aquí vemos su inauguración. Hermanos, así que tan pronto como fue hecha la herida, se proveyó y se reveló el remedio inmediatamente, también, al mismo tiempo. Esta maravillosa revelación de misericordia que da esperanza de perdón a todos los pecadores es la simiente de la mujer, el Redentor que daría el golpe mortal a Satanás. Y es aquí donde comienza una de las primeras de una larga serie de profecías acerca de la salvación en la simiente de la mujer. Y entramos a ver, como dice el bosquejo, el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que se salvaban las personas? ¿Cómo fue que el Evangelio tenía un efecto igual que el de nosotros en el Antiguo Testamento? Bueno, en Génesis 3:15 leemos y en todas las páginas del Antiguo Testamento acerca de la misma promesa dada también a la simiente, no solamente de Adán, a la simiente de Abraham,
a la simiente de Isaac, a la simiente de Jacob, a la simiente de Judá y a la simiente de David. Cada uno de los escogidos de Dios sabía que la salvación vendría por el Redentor prometido y que era por la mera gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Cada una de las personas que se salvaron en el Antiguo Testamento, ellos pusieron su confianza en la promesa de aquel Redentor que vendría a liberar a su pueblo de sus pecados. Recordemos, hermanos, que Adán era un pecador, Noé era un pecador, Abraham era un pecador, Jacob era un pecador. Así que el mensaje del Evangelio siempre fue por gracia. Siempre fue por gracia, por medio de la fe y solamente por Jesucristo. Adán había pecado. Él sabía que no merecía sino solamente la muerte. Él sabía que merecía la muerte. En esta situación Dios hizo una promesa unilateral que no tenía que ver con Adán y espontánea. Hermanos, esto fue pura gracia. Así que desde Adán y pasando por Noé, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, era claro para estas personas el entendimiento muy bien que la salvación era por gracia y no por obras de la ley. Si no, no hubieran salvado a nadie. Todos habían pecado. Dice Romanos 4, 13 al 16. Vamos a leer Romanos 4, 13 al 16. Romanos 4, 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa, escuchen, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Hablando, hermanos, de la promesa del Redentor, hecha en Génesis 3:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Claramente en este versículo vemos cómo la salvación en el Antiguo Testamento era solamente por fe, era por medio de la gracia y solamente por Cristo. Si no, hubiera sido en vano la fe de todas estas personas, si hubiera sido por obras, y tampoco ninguno se hubiera podido salvar. Porque recuerden, todos eran pecadores igual que nosotros. No eran personas, muchos piensan que Abraham, Jacob eran personas que caminaban en el cielo. No, eran mentirosos, eran delincuentes, eran pecadores. Ellos necesitaban la gracia del Señor para poder tener la salvación. Necesitaban el Evangelio. Así que recordemos que las promesas, por encima de todo, deberían ser creídas y confiadas. Esa era la forma como estas personas podían adquirir el Evangelio. Debían de poner su confianza en el Redentor, en la promesa de un Redentor. Romanos 4:13 dice claramente, porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa, para que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No es por la ley, es una promesa que tenía que haber sido creída y confiada por estas personas. Era precisamente teniendo como base de su fe la promesa de un Redentor venidero, que triunfaría contra Satanás y el pecado, y no vendría por sus propias obras, no vendrían por las propias obras de ellos, sino por la victoria ganada mediante la simiente de la mujer, Jesucristo. Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así. Voy a leer un poco rápido y pueden ir anotando las citas. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de aquella promesa de Génesis 3:15, dice,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, los del Antiguo Testamento, a fin que recibiesen la adopción de hijos. Claramente Gálatas está diciendo cómo era necesario que los pusieran la confianza en esa promesa, y que poniendo su confianza en esta promesa de un Redentor, estas personas podrían ser salvos solo por gracia, solo por fe y solo mediante el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver que la salvación en el Antiguo Testamento fue solamente por la gracia, solamente por fe y solamente por Cristo. Las 5 pilares de la Reforma no nacieron con Martín Lutero, nacieron en Génesis 3:15. A partir de ese momento, así ha salvado, es la forma en que Dios ha salvado a la humanidad. Y miremos ahora el Evangelio en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, hasta la segunda venida del Señor, el Evangelio ha sido revelado de la misma forma. Solo por gracia, solo por fe y solo por medio de Jesucristo. Pero a diferencia, ya no está en forma de predicción y promesa, hermano, sino que ahora en forma de mandato. La Biblia dice que Dios ha enviado a cada uno de nosotros a testificar que hay perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque aquella obra que aquellas personas la veían en el futuro, nosotros la vemos cumplida. Adán y Eva no tenían ese conocimiento de cómo iba a morir el Redentor, cómo iba a venir y todo, pero no era necesario. La revelación que tenía Adán y Eva y los primeros, los patriarcas, era más que suficiente para obedecer y poner su confianza en esa promesa, en que vendría un Redentor. Pero nosotros tenemos una mayor y más excelente, porque ya vemos cumplida esa promesa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muriendo, llevando los pecados de su pueblo. Y eso es el cumplimiento de esta promesa. Y lo podemos ver en San Juan 3:16, un versículo que es famoso, todo el mundo lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para que cumpliera esa promesa. Dios es fiel, Dios cumple su promesa. Y todas las personas que habían puesto su fe en esta promesa no quedaron defraudados. Dios es fiel, Dios es poderoso para cumplir su promesa. Y vemos esa promesa cumplida. Miremos 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice así: porque primeramente os es hecho lo que asimismo recibí, dice Pablo a los hermanos de Corintio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras está hablando aquí? Está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo, fariseo de fariseos que había estudiado la ley de Dios, sabía claramente que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era el cumplimiento de aquella promesa de Génesis 3:15. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Y que padeció a Cefas y que apareció a Cefas y después a los 12. Miremos también lo que dice 1 Pedro 3:18. Primera carta de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Claramente podemos ver que esa obra, esa promesa de un Redentor, lo vemos cumplido en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida perfecta, llevado a una cruz y siendo castigado por los pecados de todo su pueblo. La ira de Dios cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que esa promesa que había sido
revelada, pero cumplida en el Nuevo Testamento, es la esperanza para cada uno de los pecadores. Sigue siendo la esperanza para cada uno de los pecadores. Así que de modo de resumen, hemos podido ver por medio de las Escrituras que el alcance del Evangelio comienza o es inaugurado desde Génesis 3:15, con la promesa de un Redentor. Así que el mensaje del Evangelio empezó a ser proclamado en el Antiguo Testamento en forma de predicción y promesa, teniendo que ser creída y confiada confiada por cada pecador arrepentido. Y solamente por gracia, solamente por fe y solamente por Jesucristo. Llegando a su cumplimiento en el Nuevo Testamento con la venida del Hijo del Hombre, tomando nuestro lugar y pagando por cada uno de nuestros pecados. Y ahora mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. Así que, hermanos, podemos concluir que el Evangelio no comienza en Mateo capítulo 1. ¿Ok? El Evangelio comienza en Génesis 3:15. No hay un Dios que salva de una manera diferente en el Antiguo Testamento y un Dios que salva de una manera diferente en el Nuevo Testamento. No, Dios no cambia, hermanos. Es inmutable. Y su plan de redención es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que todos los hombres de todas las épocas, antes de Cristo y después de Cristo, son salvas solo por estas tres cosas: solo por gracia, solo por fe y solo por Jesucristo, o no son salvos. Contundentemente. Y es importante recalcar que cada hombre antes de Cristo y después de Cristo ponía esa fe solo en Jesucristo. Y esa es la razón por la que eran salvos. Siempre Cristo. Ese es el nombre principal de todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al punto número 3. La necesidad del Evangelio. ¿Ok? Para entender la necesidad del Evangelio, debemos conocer las dos formas como Dios se ha revelado a la humanidad. Dios en su soberanía, en su sola potestad, Él ha decidido revelarse a la humanidad en dos formas: en la revelación general y la revelación especial. ¿Ok? Pero vamos a ver entonces en primer lugar qué es la revelación general. Bueno, la revelación general es cómo Dios se ha manifestado por las cosas que Él ha hecho, que Él ha creado y que podemos ver, como la creación y todo lo que en ella hay. Podemos ver claramente en la creación, cuando usted lee Génesis, puede ver claramente los atributos de Dios: su sabiduría, su santidad, su justicia, su ley, su ira y su bondad. Todas estas son gracia común de Dios. Todas estas cosas que el hombre puede apreciar claramente y convincentemente en la creación. La bondad o la gracia común de Dios no es, sin embargo, el mensaje del Evangelio. Eso quiero decir que el Evangelio Dios nunca jamás salvará o ha salvado a una persona mediante la revelación general. Jamás. Nunca jamás las personas han sido salvas mediante la revelación general de Dios. Jamás, es imposible. La revelación especial. ¿Qué es la revelación especial entonces? Si tenemos una necesidad del mensaje del Evangelio y no es por medio de la revelación general, ¿qué es necesario? ¿Qué necesita el Evangelio? ¿Cómo obra Dios para salvar a pecadores? Bueno, y eso es por la revelación especial. Y la revelación especial de Dios es dada por medio solamente de su palabra. Esa es la revelación especial, de cómo Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer el plan de salvación. Cómo una persona puede llegar a tener vida eterna y perdón de pecados es solamente por la palabra de Dios. Así de sencillo. Y quiero que leamos el Salmo 19. Vamos a leer completamente el Salmo 19. Salmos 19. Dice así: las obras y la palabra de Dios. Dice como título en mi Biblia, no sé cómo tiene la suya, pero ese es el título que tiene la mía y es un buen título. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mark Marsh, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Tocha, dice comentando este salmo que del capítulo 1 al capítulo 6 vemos la revelación natural de la creación, que exalta la revelación general en cuanto a su claridad, en cuanto a su contenido y universalidad. Pero si usted observa muy bien, no menciona ningún efecto que pudiera tener o alguna eficacia salvadora en el alma de un hombre. Del versículo 1 al versículo 6. Puede meditarlo en su casa y revisarlo. Pero, en contraste, vemos el capítulo 7 al 14. La revelación especial de la palabra de Dios dice que es perfecta, que convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Y es aquí, hermanos, que podemos ver en repetidas afirmaciones la eficacia salvadora de la revelación especial de Dios en la palabra de Dios. Así que podemos concluir que la revelación general solo nos apunta a la necesidad de escuchar la revelación especial, escuchar el Evangelio. Es por eso la necesidad indispensable, escúchenme bien, indispensable de la revelación especial de Dios para que un hombre sea salvo. Nadie en este siglo, en ningún siglo ha podido ser salvo absolutamente si no es por la revelación especial de Dios por medio de su palabra y el mensaje del Evangelio. Leamos Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese versículo es claro, contundente. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en estrellas, no hay salvación en conocimiento de que Dios creó los cielos y la tierra. No hay creación, no hay salvación adorando a un Dios y creyendo que Él es el Dios creador. No hay salvación poniendo su confianza en las maravillas que usted mira todos los días. No hay salvación en absolutamente nada aparte de la revelación especial del mensaje del Evangelio. No hay salvación porque no hay ningún otro, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que claramente, por tanto, la Biblia afirma claramente que solo mediante el conocimiento de Cristo pueden ser salvos los hombres. Romanos 10, 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quiénes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas a todos los que obedecieron el Evangelio
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia claramente afirma, tengo un montón de versículos, o sea, al final quiere tener más, tengo colección de versículos donde afirma claramente que la palabra de Dios y el Evangelio es la única fuente en la cual el hombre puede encontrar la perdón de pecados y vida eterna, solamente por fe, solamente por gracia y solamente por Jesucristo. Pero hay un hecho importante que pasa con hay un hecho importante, después de ver claramente esto, quiero que analicemos algo. Hay un hecho importante que pasa con las personas, que no han tenido la oportunidad de la revelación especial. ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Como ser un indígena en medio de las selvas más remotas del Amazonas, o un norcoreano, o los mayas en los tiempos antiguos, que no tuvieron acceso a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Ah? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, dice Sam Waldron en su exposición de la Confesión de Fe Bautista de 1689 lo siguiente: que el hecho de que una persona haya recibido o no esta revelación especial no tiene nada que ver con su condenación. Escúchalo bien. En Romanos 3, 9 al 20 declara contundentemente la universalmente el pecado del hombre. Que cada hombre y mujer han pecado y por consiguiente han vivido muertos en sus delitos y pecados. Así que todas las personas que han vivido y muerto sin la revelación especial del Evangelio perecerán en condenación. Ya que la palabra de Dios en Romanos 3, 9 al 20 afirma que la salvación viene por la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y esto da a entender claramente que solo por la revelación especial se puede alcanzar la salvación. Puede verlo. Romanos, apuntarlo 3, 9 al 20. Así que la Biblia enseña que los hombres se pierden aún si nunca oyen el Evangelio. Los hombres deben oír el Evangelio aún para tener la posibilidad de ser salvos. El ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos 1, 16 en adelante puede ver usted cómo se revela la ira de Dios en los hombres porque ellos despreciaron conocer a Dios aún viendo claramente las cosas que Dios había hecho. Cómo se ha manifestado de Dios naturalmente. El hombre, a causa de esa revelación divina, no tiene excusa. La creación no salva. El conocimiento de la creación de un Dios creador lo que hace es que culpabiliza más al hombre. Porque él ha amado más su pecado, ha amado más su idolatría que a Dios. ¿Ok? Pero dice también 4, pero no la suficiente para ser salvos. ¿Ok? Así que los hombres no son condenados meramente no por creer en Cristo. Las personas no son condenadas por no creer en Cristo. Algunos que nunca han cometido el pecado de rechazar el Evangelio irán al infierno por su pecado. ¿Ok? Nadie en este mundo ha llegado a los tormentos eternos por no escuchar el Evangelio. Si ha llegado esa persona, ahí es por sus propios y miserables pecados. Esos miserables pecados los han llevado a la condenación. Debemos reconocer la soberanía de Dios en su plan redentor. Y que Él no se debe al hombre, y no le debe una oportunidad al hombre para ser salvo. Él no promete ninguna de esas cosas en la palabra de Dios. Así que Dios envía el Evangelio a quien Él quiere y da la oportunidad de ser salvos a los pecadores que son aborrecedores de Dios. No merecen escuchar el Evangelio. Por consiguiente, los hombres, por ser aborrecedores de Dios, pecadores, desde que nacen hasta que mueren, ninguno de nosotros merece escuchar el Evangelio. Amigos, si usted está escuchando el Evangelio en este momento, es por la pura gracia de Dios.
Usted no merece escuchar el Evangelio. Dios no tiene ninguna promesa con usted. Por eso es por gracia. Por eso el título del sermón es el Evangelio y el alcance de su gracia. Siempre el Evangelio ha sido por gracia. Gracia significa recibir lo que no merecemos. Amigo, el hombre recibe lo que no merece cuando se le está explicando el Evangelio. Así que Dios no tiene ninguna promesa para ningún hombre. Y los hombres van al infierno, no por no escuchar el Evangelio, sino por su propio pecado. Así que concluimos que el Evangelio es la manera eternamente decretada por Dios, por la que Dios salva a su pueblo. Así que si alguien es un elegido en medio de esa selva, o en Norcorea, creemos firmemente que Dios puede enviar y seguro que enviará el Evangelio hasta él. Vamos a pasar al cuarto punto y el último, del Espíritu Santo y su obra en el Evangelio. ¿Ok? Podemos asegurar la suficiencia del Evangelio, eso está claro, como el único medio externo para revelar a Cristo. Y es completamente suficiente para revelar ese propósito que Dios tiene en el Evangelio. Pero este mensaje para convertir el alma de un hombre va acompañado por el poder regenerador del Espíritu Santo. Lo que estaba hablando el hermano hoy acerca del nuevo nacimiento. Dice también Waldron, como un ejemplo de esta aplicación, que la lámpara en nuestra habitación requiere de dos cosas para iluminar. Debe tener una bombilla, pero esta sola no es suficiente para alumbrar. Debe estar conectada a una fuente de energía. Si la lámpara, si no está conectada a una fuente de energía, esa bombilla no puede iluminar. Y la lámpara sin la electricidad tampoco, o sea, la bombilla tampoco puede iluminar. Así también es el poder del Espíritu, es necesario. Pero debe obrar en el Evangelio y a través del Evangelio. No hay otra forma. Solo así un alma entenebrecida puede ser iluminada salvíficamente. Apunta Walter. Entonces vemos dos cosas. Es necesario el poder del Espíritu Santo, ya que los hombres, ¿por qué? Puse en el primer punto, porque los hombres están muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1, podemos verlo. Este es el problema grande del hombre. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es por consiguiente que nuestra mente, la mente de las personas sin Cristo, están entenebrecidas. Mira lo que dice Efesios 4:18 también. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo... Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas personas conocemos que conocen el Evangelio intelectualmente? ¿Cuántas personas conoce usted que le puede con una muy buena teología hablar acerca del Evangelio? ¿Cuántas personas aquí se les ha predicado el Evangelio bíblico muchas veces? El hecho de que usted esté expuesto al Evangelio no quiere decir que sea un cristiano. El hecho de que usted tenga un entendimiento correcto del Evangelio bíblico no quiere decir que ya es cristiano. Ah, bueno, porque yo escuché el Evangelio y la Biblia dice que solo en el Evangelio el hombre puede ser salvo. Y es cierto. Pero ese Evangelio que usted ha escuchado debe ser operado en su vida, en su corazón, lo más profundo de su alma por el Espíritu Santo, dándole, como está en el segundo punto, una vida espiritual en el nuevo nacimiento. Es necesario. Miremos lo que dice Juan 3:5 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Parte del sermón que la última vez prediqué aquí, hermano. Dice, respondió Jesús. Jesús está evangelizando a un hipócrita religioso en este momento. Y él está hablando a este hombre acerca de cómo él debe nacer de nuevo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Es necesario, amigo, que el Evangelio, que el poder del Espíritu Santo, en este momento que nosotros estamos predicando, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de los candeleros para darle vida a usted, para darle vida a las personas, no por arte de magia, sino por medio del mensaje que está predicándose, por medio del mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo opera en el corazón del hombre por medio solamente del mensaje del Evangelio. Y es así como usted puede tener una vida nueva. Cuando el Espíritu Santo transforma su vida, cambia su corazón, le quita ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y le pone un nuevo corazón, un corazón nuevo de carne, una nueva mente, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios en el alma de la vida de un hombre. La vida, el nuevo nacimiento está muy bien traducido. El nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma de un hombre. Y eso solamente se puede hacer mediante el poder del Espíritu Santo, obrando a través del Evangelio, de las verdades del Evangelio. Es por eso vemos tantas personas que hablan del Evangelio, predican el Evangelio posiblemente, salen a evangelizar, están domingo tras domingo sentados aquí escuchando el Evangelio, pero vemos sus vidas siempre alejadas del Señor, siempre viviendo en pecado, siempre amando este mundo y los deleites de este mundo, teniendo en primer lugar las vanidades de este mundo y los deseos de este mundo antes de que Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, sin el poder del Espíritu Santo obrado en su vida, usted seguirá muerto en delitos y pecados, aunque escuche 1000 veces el Evangelio. Por eso es necesario que usted, amigo, nazca de nuevo. Y solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer eso en su vida. Nacer del Espíritu es nacer desde arriba, desde otra esfera de Dios. Bueno, hemos terminado. Como resumen, hermanos, hemos visto qué es el Evangelio. Y vimos claramente primero que el Evangelio no es una terapia religiosa que anima a las personas a tener una mejor vida aquí en la tierra. No es un mensaje de prosperidad y de fama. No es un mensaje estimulante para hacerte sentir bien. Realmente el mensaje del Evangelio es totalmente lo contrario. Es un mensaje que te llama a reconocer que has pecado delante de Dios y que si continúas en esa vida irás a una condenación. Pero en Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecados. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te puede dar una nueva vida, un nuevo corazón, y puedes disfrutar de las grandes bendiciones que es tener de haber obedecido el Evangelio. Pero vimos también el alcance del Evangelio. ¿Cuándo fue su inauguración? El mensaje del Evangelio no comienza en Mateo capítulo 1, comienza en Génesis 3:15. Todas las personas desde Génesis 3:15 hasta que el Señor venga en su segunda venida fueron salvas, serán salvas y van a ser salvas solamente por gracia, solamente por fe y mediante solamente de Jesucristo. ¿Ok? Vimos también la necesidad del Evangelio. Es indispensable para que una persona sea perdonada de sus pecados la obediencia al Evangelio y la revelación general, ni ninguna otra cosa creada puede darle salvación y vida eterna a usted. Solamente la revelación especial, la palabra de Dios y la predicación del Evangelio es solamente el medio que Dios ha operado eternamente para salvar a un pecador de sus pecados y darle vida eterna. Vimos en último punto la obra del Espíritu Santo en el Evangelio. Aunque es completamente suficiente el Evangelio para salvar a los pecadores, el mensaje del Evangelio es necesaria la obra del Espíritu Santo para producir vida espiritual, porque recuerde, están muertos en delitos y pecados. Toda la persona que no está en Cristo está muerto en delitos y pecados. Y el Espíritu Santo usted necesita que el Espíritu Santo produzca vida espiritual. Y sin esta, ningún otro medio puede afectar la conversión a Dios. Nada más. Aplicaciones. Tenemos aplicaciones, pero solo tenemos 2 aplicaciones. La primera aplicación es para la iglesia.
para Iglesia Bautista Reformada Estandarte de Verdad de San Pedro Sula, Honduras. ¿Ok? Si el Evangelio, hermanos, es el mensaje por el cual Dios le ha agradado salvar a los pecadores, tenemos la gran responsabilidad de predicarlo y entregar nuestro tiempo, recursos y hasta nuestra propia vida para hacerlo. Miremos lo que dice Romanos 10:14. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Eso implica entregar nuestro tiempo. Ese versículo implica entregar nuestro tiempo, compromiso, recursos y nuestra propia vida, hermanos. Marcos 8, 34 al 38. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, escúchelo bien, hermano, todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, del Evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Dios se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles de Dios. Tremendo. Este es un versículo, es un texto del cual es tremendo. Porque aquí está hablando claramente que todas estas cosas debemos hacerlas por el Evangelio. Por el Evangelio debemos dar nuestra vida al Evangelio. Hermanos, ninguno de nosotros ha venido a Cristo. Todos los que profesan fe en Cristo Jesús aquí en este lugar. Ninguno de ustedes ha venido a Cristo para calentar bancas. Ninguno. O para marcar tarjetas los domingos. ¿Ok? Hemos venido a Cristo con un propósito especial de predicar el mensaje del Evangelio. Hermanos, recordemos que solo por ese medio, lo que hemos visto toda la mañana en medio del sermón, solo por ese medio, por la predicación del Evangelio, el pueblo de Dios será salvo. Despertemos, hermanos, de nuestro relax. Es tiempo de levantarnos del sopor en el cual nos hemos mantenido. Si el Señor murió para salvarnos, por salvarnos y salvar a su pueblo, ¿cómo hemos de quedarnos, hermanos, con los brazos cruzados y seguir perdiendo horas y horas viendo tus series favoritas en Netflix? Cuando tenemos familiares, vecinos, amigos y afuera de estas instalaciones y de las fronteras millones de personas que aún no han escuchado y han tenido la oportunidad de la revelación especial del Evangelio. Hermanos, vamos adelante. Salgamos a buscar a los perdidos. No continuemos descansando. No continuemos pensando, Dios a sus elegidos Él los va a salvar como sea. Son elegidos. No, hermano. Dios ha determinado que nosotros seamos sus testigos. Él ha querido y Él ha determinado salvar a los pecadores por medio de usted, predicando y testificando del Evangelio a cada persona. Levántese, no continúe en esta situación. Si usted no ha vivido hasta este día una vida de evangelismo, le quiero animar a obedecer. El Evangelio es un mandato, no es opcional, no es una opción para usted. Cada cristiano tiene un propósito, como empecé con esta aplicación, y es predicar el Evangelio, ser testigos del Señor Jesucristo. Así que hagámoslo, hermano. Y para el segundo, es para las personas en este lugar que aún no conocen del Evangelio, que aún no han nacido de nuevo, que aunque han escuchado el mensaje miles de veces, cientos de veces, un mensaje bueno del Evangelio, continúen en rebeldía delante de Dios, tratando y queriendo vivir su vida a su propio antojo, sin importarle en la obediencia al Evangelio. Es para usted.
Y si el Evangelio es el mensaje por el cual Dios le ha agradado salvarlo a usted, usted tiene el deber de exponerse a este mensaje, pero no solamente de exponerse, amigo, sino de obedecerlo, ya que nada ni nadie puede salvarse fuera del Evangelio. Amigo, el mensaje del Evangelio no es para solamente ser oído. Hay millones de personas que están en el infierno después de haber escuchado tal vez miles de veces el Evangelio. Tampoco es para que sea apreciado por tu corazón y digas, pobre del Señor Jesús que murió por mí en la cruz. Hay millones de personas en el infierno que perecieron llorando las verdades que contiene el Evangelio. Tampoco el mensaje del Evangelio es para que lo tomes a la ligera. Hay millones de personas en el infierno que hicieron una profesión de fe sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haberse negado a sí mismos y vivieron sus vidas cristianas muertas en sus delitos y pecados, siendo falsos cristianos. Porque para ser parte de, porque por ser parte de una iglesia o complacer a sus familiares, se vuelven religiosos sin realidad interna. Amigo, el mensaje del Evangelio es para ser obedecido. Debes obedecerlo. Primera Pedro 1:22 para finalizar. Primera Pedro 1:22. Primera Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, obediencia a la verdad. Es necesario obedecer al Evangelio. Recuerda, querido amigo, que hay una gran pena y condenación si continúas desobedeciendo y rechazando el Evangelio. Si continúas viviendo tu vida como se te da la gana, hay grandes consecuencias si sigues rechazando el mensaje. Segunda Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice así: en llama de fuego. Dice la parte B, el Señor Jesús vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuchen bien, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La condenación que le espera, querido amigo, si usted sigue desobedeciendo el Evangelio. Y usted dirá, no, yo no desobedezco el Evangelio. ¿Cómo una persona puede desobedecer viviendo el Evangelio? Siguiendo su vida así como la lleva, olvidándose de Dios, siguiendo viviendo en pecado, viviendo para sí, para complacer sus propios gustos, su propia vida, para seguir viviendo sin Dios y sin esperanza. Si usted quiere obedecer el Evangelio, debe hoy arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Cristo. Hoy mismo no tiene otra oportunidad. Usted no sabe cuándo va a morir, amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede ser salvo mediante el Evangelio. Usted no va a amanecer siendo cristiano. No va a amanecer siendo cristiano por una revelación o por la Virgen o por Buda o no. Hay muchas personas que hoy creen que en cualquier Dios puede encontrar salvación. Negativo, imposible. Solo hay un nombre dado bajo el cielo y que podamos ser salvos solamente por Jesucristo. Así que le animo a que piense en su situación. Y en la iglesia que prediquemos el Evangelio con amor, con fervor, porque este es lo que Dios ha decidido para salvar a los pecadores. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias. Vamos a orar al Señor para pedirle que obre en nuestros corazones. Padre Celestial, que habitas en gloria, que a través de tu gracia, tu misericordia y tu justicia, Señor, has permitido que en esta mañana, porque somos parte de tu iglesia, y aquellos, Señor, que han venido de visita y que aún no son parte de ella, puedan escuchar este mensaje para su alma, Señor. Este mensaje que es el único medio que tú has dejado, Señor, para que podamos ser salvos.
Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. No tenemos cómo pagarte, Señor, tu bondad y la gracia que nos has dado al permitir que este mensaje sea escuchado por todos los que están acá. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por nuestra rebelión, Señor. Queremos pedirte perdón por la dureza de nuestro corazón, por muchas veces cerrar nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a la predicación de este mensaje. Te pido, Señor, que aquellos que han de ser salvos, conforme a tu elección, conforme a tu propósito eterno, tú puedas obrar en cada uno de sus corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor, con una fe no fingida, Señor, sino que con aquella que viene exclusivamente, Señor, por la obra de tu Espíritu en cada uno de los corazones de mis hermanos. Obra en ellos, Señor, el milagro del nuevo nacimiento. Pásalos de tinieblas a luz, Señor, por tu mano poderosa. Permite ahora, Dios mío, que puedan ser arrebatados de las llamas del infierno para poner su confianza en ti. Señor, sabemos que la única manera en la que cualquiera que haya escuchado este mensaje pueda salvarse, pueda encontrar la salvación, Señor, es que tú obres en sus corazones, que tú les reveles, Señor, tu verdad, que los pases de muerte a vida, Señor, para poder recibir este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú obres en aquellos que tú has llamado desde antes de la fundación del mundo conforme a tu propósito. Y Señor, que así como en la iglesia de los Hechos, tú puedas añadir cada día a nuestra iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. No permita, Señor, que como iglesia seamos negligentes en la necesidad y en la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Señor, si en algún momento hemos dicho que no hay lugar donde podemos servir en esta iglesia, despierta ahora el corazón de mis hermanos para ver que pueden servir y mucho, testificando a otros, invitando a otros, trayendo a otros al conocimiento de tu mensaje. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús.